Al caer la noche, cuando el mundo guarda silencio y las almas rezan o pecan en secreto, una presencia invisible recorre las habitaciones, los templos, las calles, los altares. No lleva cuernos, no huele a azufre, ni lanza gritos. Se presenta con una sonrisa silenciosa, vestida de virtud, de deber, de razón. Es el pecado más peligroso, el más mortal, aquel que muchos cometen sin saberlo, o peor aún, creyendo que hacen lo correcto. Este pecado no grita, no hiere con cuchillos ni desgarra con blasfemias. Se infiltra como un pensamiento, una comparación, una crítica disfrazada de consejo. Nace en el corazón del justo cuando cree ser más puro que los demás. Se alimenta de las oraciones vacías, de las obras hechas para ser vistas, de los juicios pronunciados en voz baja, pero con alma altiva. Es el veneno diario, el que el infierno más aplaude, porque no necesita escándalos ni sangre, solo necesita un alma convencida de su propia santidad. Muchos se preguntan cómo es posible que almas que rezan, que ayudan, que leen las Escrituras, puedan estar en peligro. Y la respuesta es esta: el peligro no siempre habita en los pecados evidentes, sino en aquellos que se visten con el ropaje de la justicia. El orgullo disfrazado de celo, la arrogancia que se oculta tras el deber religioso, el desprecio silencioso hacia los que caen, hacia los débiles, hacia los que no entienden la fe como deberían. Esa mirada altiva basta. Esa comparación interna condena. Ese pensamiento de yo no soy como ellos ya abre las puertas del abismo. Mientras el mundo observa los pecados del cuerpo, Satanás celebra los pecados del alma. Porque los primeros son evidentes, pero los segundos se enraizan. Y cuando una raíz de soberbia espiritual se fija en el corazón, la gracia se marchita, la humildad huye, y el alma, aunque rece o predique, ya no pertenece al cielo. Pertenece a su propio reflejo. Y ese reflejo es la antesala del infierno. ¿Quieres saber si ya has sido tocado por este veneno invisible, si tu alma ya respira ese aire contaminado? Entonces, abre los ojos, pero no para mirar a los demás, sino para mirar dentro de ti. Porque si no lo haces ahora, quizá cuando lo hagas sea demasiado tarde. Ahora escucha con atención. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este mensaje no es entretenimiento, es una advertencia. Suscríbete ahora mismo, comenta lo que más te perturbó, activa las notificaciones, comparte este video con alguien que crees que necesita verlo, porque si no haces nada, puede que este mismo pecado ya esté sellando tu condena eterna. A lo largo de los siglos, hubo hombres y mujeres que vieron lo que otros temen imaginar. Santos y místicos que por voluntad divina fueron llevados al borde del abismo para contemplar el destino de las almas. Algunos vieron el cielo, brillante y glorioso, pero otros, los marcados por un llamado más oscuro, fueron conducidos a los dominios del infierno, y lo que vieron allí los hizo temblar. Porque entre los condenados no solo estaban asesinos, idólatras o blasfemos, también estaban los justos, los devotos, los que oraban todos los días, pero con el corazón podrido por la soberbia. Santa Teresa de Ávila escribió, con el rostro aún pálido por el horror, que en una de sus visiones vio a una monja condenada, no por falta de fe, ni por actos impuros, sino por haber despreciado a sus hermanas en silencio, por haber creído que su forma de rezar era superior, por haber alimentado un orgullo interior que nadie notaba, excepto Dios. Me pareció que su alma estaba atrapada en un fuego frío, dijo. No gritaba, pero su silencio era más espantoso que cualquier alarido. Santa Faustina Kowalska, la secretaria de la Divina Misericordia, también fue llevada al infierno. Allí vio almas que, desde fuera, habrían parecido santas, personas que nunca faltaron a misa, que llevaban crucifijos colgados al cuello,
pero que dentro de sí despreciaban a los pecadores, juzgaban con dureza y se creían mejores que los demás. Una mirada bastaba para condenarlas, escribió. El infierno está lleno de almas que se creían salvas. San Alfonso María de Ligorio advirtió que el demonio más peligroso no es el que incita al pecado carnal, sino el que susurra al oído del piadoso que es mejor que su hermano. Es el demonio de la soberbia espiritual, que no grita, no seduce, no escandaliza, solo infla lentamente el alma hasta hacerla estallar en condenación. ¿Y qué decir del Padre Pío, que tenía el don de leer las almas? A muchos les negó la absolución, no por falta de fe, sino por falta de humildad. Dios perdona todo, excepto el orgullo que se niega a reconocer su necesidad, dijo en una ocasión. Según testigos, una vez se retiró llorando después de confesar a un hombre que, pese a sus muchas oraciones, no sentía remordimiento ni compasión. «Ese es el más perdido», murmuró. Estos testimonios no son metáforas, son advertencias. Porque si los santos, que vivieron en constante oración, temblaron al ver cuántas almas devotas caían por este pecado, ¿qué será de nosotros, sumergidos en un mundo de juicios, comparaciones, egos inflados y religiosidad vacía? No ignores lo que acabas de leer, no lo tomes como una historia lejana. Esta puede ser tu historia, tu destino, tu juicio. Haz algo ahora mismo. Comenta cuál de estos testimonios te estremeció más. Comparte este video con quienes crees que se creen salvos. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene en el próximo bloque puede cambiar o condenar tu alma. Desde los albores de la revelación, la Sagrada Escritura advierte con fuego contra un enemigo invisible que no se manifiesta con violencia, sino con altivez. El primero en caer por este pecado no fue un hombre, fue un ángel. La soberbia, según la Biblia, no solo es peligrosa, fue el origen mismo de la rebelión celestial. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?, clama Isaías 14, 12, 15. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Lucifer no robó, no mintió, no asesinó, simplemente creyó ser igual a Dios, y esa soberbia fue su condena eterna. Jesús mismo, en los Evangelios, lanza sus palabras más duras no contra prostitutas ni recaudadores de impuestos, sino contra los fariseos, hombres profundamente religiosos, fieles cumplidores de la ley, conocedores de la Torá. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23, 27, 28. Ellos rezaban, ayunaban, diezmaban, pero se creían superiores. Esa soberbia los separó del reino. En el Evangelio de Lucas, Jesús relata una parábola aterradora. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo: «Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres». Lucas 18, 10, 14. Pero fue el publicano, que ni alzaba los ojos, quien bajó justificado. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En Proverbios, la sentencia es clara como un cuchillo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. Y en Santiago 4, 6 se nos recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, el orgulloso es repelido por el cielo mismo, sin importar cuántas oraciones pronuncie.
Incluso en el Apocalipsis, en la descripción de la Gran Babilonia, símbolo de corrupción y caída, aparece este detalle revelador. Porque dice en su corazón: estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Apocalipsis 18, 7, 8. El castigo vino no solo por su pecado, sino por su orgullo de creerse intocable. Las Escrituras no dejan lugar a dudas. La soberbia espiritual es un abismo que se abre bajo los pies del creyente, que deja de mirarse a sí mismo y comienza a juzgar a los demás. Es el mismo veneno que condenó ángeles, que cerró los ojos de los doctores de la ley, que transformó oraciones en blasfemias. ¿Y tú te reconoces en alguna de estas advertencias? Este es el momento de actuar. Comenta cuál de estas citas bíblicas más te impactó. Comparte este video con los que piensan que la fe los hace intocables. Suscríbete y activa las notificaciones ahora, porque si ignoras esta voz, podrías estar sellando tu sentencia con las mismas palabras que crees que te salvan. Es invisible a los ojos, pero grita desde el interior. No mancha las manos, pero corrompe el alma. No se confiesa con facilidad, porque se disfraza de virtud. Así es la soberbia espiritual, el pecado más peligroso que muchos cometen todos los días, sin saber que están construyendo su propia condena. Ella se oculta en el juicio silencioso que lanzas cuando ves a alguien caer y piensas: yo nunca haría eso. Se esconde en tu oración cuando no hablas con Dios, sino contigo mismo, como si Él ya no tuviera nada que enseñarte. Se manifiesta cuando sirves en la iglesia, no por amor, sino para ser visto. Cuando corriges al otro, no por caridad, sino por sentirte superior. Y lo peor de todo, es tan sutil, tan inteligente, que convence a su víctima de que está bien, de que está a salvo, de que ya ha sido elegida. Pero Dios no se deja engañar. La soberbia convierte la fe en veneno, la doctrina en látigo, la caridad en espectáculo. Los ángeles caídos no fueron enviados al infierno por actos carnales, sino por mirar al Altísimo y pensar: yo también merezco ese trono. Esa es la esencia de este pecado, querer ocupar un lugar que no te corresponde, creerse más que los demás, creerse más que Dios. Mientras algunos se arrastran llorando por sus pecados, el soberbio los mira con desdén, como si su corazón jamás hubiese necesitado misericordia. Mientras uno suplica perdón, el otro revisa su lista de buenas obras, convencido de que el juicio no será para él. Pero en el juicio final, muchos que creían estar en primera fila serán arrojados a las tinieblas. Jesús no dijo que pocos cometerían este pecado, dijo que pocos se salvarían. La soberbia espiritual es una trampa tendida dentro del templo. Se alimenta de himnos, de ayunos, de homilías, pero los consume desde dentro. El alma infectada por ella se va vaciando de Dios poco a poco, hasta que solo queda un eco seco de religiosidad. Una cáscara hueca que aún repite oraciones, pero que ya no es escuchada en el cielo. Y entonces viene el castigo. No como fuego que cae del cielo, no como relámpagos ni terremotos. El castigo es el silencio eterno, el rechazo final. El eco de una voz que dice: no te conozco, porque en vida el soberbio tampoco quiso conocer a Dios, solo quiso adorarse a sí mismo. Tal vez tú crees que estás a salvo, tal vez piensas que esto no se aplica a ti, pero eso ya es un síntoma. Haz lo único que puedes hacer ahora: humíllate, reconoce tus pensamientos más ocultos, pide luz y comparte esta advertencia con quienes se creen demasiado santos para oírla. Comenta: yo también necesito ser salvado. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este video antes de que sea demasiado tarde, porque si tú no te ves como un alma en peligro, puede que ya estés condenado.